Hola nuevandillos, si vamos a hablar de arte tendremos que preguntarnos qué es el arte y qué funciones sociales tiene. Vamos a verlo. Y es que al final la respuesta parece muy sencilla, pero no es así. La verdad es que al final cada uno de nosotros podría dar una respuesta y todos tendríamos razón, porque es tan subjetivo como los colores. Cada uno los ve de una manera y lo siente de una manera. Por poner un ejemplo, para Aristóteles el arte era muy importante. Él decía que el arte era exclusivo del ser humano. ¿Por qué decía esta cosa? Él cree, o creyó en su momento, que el hombre era el único ser capaz de hacer esto de forma consciente y que no era algo por casualidad, que lo hacía conscientemente siguiendo los siguientes 3 pasos. El primero sería la investigación. El segundo sería la realización del acto en sí, la acción, el procedimiento. Y el tercero sería la producción final, o sea, lo que sería la obra de arte terminada. Y bueno, y todo esto a pesar de que el maestro de Aristóteles fue Platón. Platón en su día pensó y creyó que los artistas eran unas gentes que se dedicaban a engañar a los demás. ¿Por qué? Porque al final un cuadro no es más que la mezcla de colores, de perspectivas que imitan a la realidad. Al imitar la realidad ya por lo tanto deja de ser la realidad. Pero bueno, es a lo que se refiere Platón. Odiaba a los artistas, sobre todo a los artistas plásticos, a los que, sobre todo a los de pintura, porque decían que eran unos falsantes. Entonces es tan gracioso que Aristóteles ame el arte y su maestro lo odie. Es así, pero bueno. De todas formas, a pesar de poner estos dos ejemplos, no nos termina de quedar muy claro qué es el arte, ya que uno lo ama y el otro lo odia, pues vamos a mirar unos conceptos generales que rigen lo que por norma general se dice que es el arte, y luego aparte ya sería el añadido que todos le ponemos en cuanto a los sentimientos y demás al contemplar una obra de arte. En primer lugar, podríamos decir que fue el primer lenguaje gráfico que existió, que contaba su contexto sociocultural. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente quiere decir que fue uno de los primeros lenguajes que no fue hablado, sino que fue plasmado en un sitio de forma gráfica a través de dibujos o de conceptos pintados, como puede ser en una pared. En las cuevas, como en la cueva de Remegia, os la dejo por aquí, allí, o como muchas otras, lo que hacían era explicar cómo se cazaba, los peligros que se corrían, cómo utilizar la piel y demás cosas, o cómo cocinar o demás. Entonces, a través de estos lenguajes gráficos nosotros podemos entender un poco cómo era su vida en aquel entonces, y entre ellos podían comunicarse dejando como un escrito, digamos entre comillas, para los demás en las cuevas. En segundo lugar, lo que se buscaba era trascender. ¿Trascender para qué? Pues como os he puesto el ejemplo anterior, dejaban los mensajes escritos para que los demás supieran qué hacer y demás. ¿Qué pasa? Que cuando va pasando la historia y el contexto sociocultural no es el mismo, que ya pasas de vivir en una casa en vez de en una cueva, pues a lo mejor tú lo que estás plasmando es o bien la política, o que ya iremos viendo cuadros de lo que plasmaban en cada época, o yo que sé, o guerras o demás historias. ¿Qué pasa? Que si estás todo el rato haciendo lo mismo, es como, pues eres uno más del montón que dice lo mismo que los demás. ¿Qué pasa? Que si tú quieres romper con lo establecido, como por ejemplo pasó en el momento en el que la fotografía empezó a existir, que ya era una foto reflejo y ya
los que pintaban y dibujaban no hacían reflejo científico de lo que se veía en las investigaciones, ya ahí rompió totalmente y ya pasaron de hacer cosas realistas que reflejaban esas investigaciones, ese contexto sociocultural, pasaron a hacer cosas más surrealistas, se iban más a los sentimientos, a potenciar los colores y demás. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si querían romper con lo establecido y que se les recordaba, pasar a ser una figura recordada porque, por ejemplo, Jackson Pollock, de repente se le ocurrió, que ya ves tú, tampoco es una maravilla, porque a ti y a mí se nos podía haber ocurrido, sinceramente, pero a ti y a mí no se nos va a reconocer un pimiento. Las cosas sean dichas. ¿Por qué? Porque fue el primero que lo hizo. Fue la cosa de que se te ocurra hacerlo. Por ejemplo, Jackson Pollock lo que hacía era poner un cuadro en el suelo y sin diseño previo recorría con un cubo de pintura salpicando con la técnica del dripping, que es esto de lo de salpicar el cuadro, y ver lo que queda. Ese fue, por ejemplo, uno de los saltos más grandes que suceden. Entonces, al romper con lo establecido, terminas trascendiendo y la gente te termina recordando por aquello que hiciste y que los demás no hicieron y que supuso un cambio en la historia del arte. Llegados a este punto, estaría bien citar al historiador Elías Tormo y tomar su clasificación de ejemplo. Él decía que habían dos tipos de artes. Estos dos puntos serían las artes mayores y las artes menores. Por ejemplo, en las artes mayores lo principal es ese arte. Por ejemplo, la arquitectura, la pintura y la escultura. Eso, la escultura, que se me iba. Es totalmente, no es que cumplan una función como tal, pero sí que es verdad que lo principal es el arte en sí, el gusto por contemplar estas obras. Luego vienen las artes menores, que serían las que ya se entremezcla el arte con la funcionalidad. En este caso pesaría más la funcionalidad que el arte en sí. Por ejemplo, en el sector del inmobiliario puedes tener un armario precioso y funcional, pero ahora si es precioso y no es funcional no te sirve de mucho. Tiene que ser funcional y luego ya puede ser bonito o no. Ya digamos que dejarías en segundo lugar el arte. Ahí viene el hecho de que sea una arte menor. Luego, ya fuera de esta clasificación, ya vendrían obras más contemporáneas, como podría ser el cine, por ejemplo. Ya es una obra más contemporánea y que no estaría dentro de esta clasificación. Y por último, en este vídeo lo que nos quedaría a desarrollar sería el hecho de qué función social cumple el arte. Y es que el arte ha servido desde siempre, como ya hemos nombrado antes, para enseñar al pueblo. En la prehistoria eran las cuevas como una primera obra gráfica, y luego con el desarrollo se fueron haciendo cuadros sobre guerras donde contaban las historias, y donde en el punto número 2 que se enlaza sería este cambio a que pasa a ser una herramienta de enseñanza al pueblo a ser una mercancía. Porque esto cambia en la revolución esto cambia en la revolución industrial cuando se desarrolla el capitalismo. ¿Por qué? Porque aquí ya empieza a existir un cliente y un artista que negocian para llegar a un acuerdo para pedir algo concreto y se cree. Con esto se desarrollaron los mecenazgos y así cambiaría el arte y la función social que el arte en sí primitivamente tenía. Y en el número 3 se vincularía un poco del por qué con el tiempo se desarrollaron estos barrios con artistas que luego desencadenarían en las academias, porque el cliente va a sitios concretos donde están estos artistas. Sería como una zona pues de cualquier sitio industrial, pues en esta época sería pues
los barrios donde estaban los artistas, y luego como la gente se educaba mucho en las artes porque había una clientela que lo que suponía es que compraban al tener dinero, y cuando tú podías comprar una de estas obras suponía que tenías un prestigio. Por eso se desarrolló tanto el coleccionismo, porque era un símbolo de poder. Entonces, claro, por eso se fue agrupando la gente para ser un sitio realmente realmente de negociación con los clientes. Bueno, nunguandillos, hasta aquí el primer vídeo del canal como tal. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like, suscribiros y darle a la campanita para no perder ningún vídeo. También espero que me escribáis por aquí abajo en la cajita de comentarios para saber si os ha gustado o para ver si tenéis alguna duda, y así juntos podamos resolverla. Hasta luego.